Pedro Fernández. Como chef, la vida lo ha puesto a probar los momentos más dulces, más amargos, más retadores y más alegres. Busca la receta perfecta para su paz interior, mientras que en la cocina inspira a otros y genera la transformación social alrededor de la mesa. Según él, la red social más antigua que existe. Él nos cuenta cómo lo hizo. Dicen que la receta perfecta depende mucho de quién la condimente. Y hoy vamos a ver si realmente eso es así o es solo un refrán. No, muy seguramente que es así porque hay que saber encontrarle el sabor a la vida. Y para eso, nuestro invitado del día de hoy tiene mucho que decir. Así es, está con nosotros Pedro Fernández, más conocido como The Chef is Back, pero como siempre nos gusta acá decirlo, más allá que un chef, más allá que un gran profesional, es un ser humano que ha pasado por diferentes etapas y distintos procesos a lo largo de su vida, que hoy lo hacen ser un ser humano en todo el sentido de la palabra. Así que Pedri, bienvenido a Cómo lo hizo, gracias por estar acá y sobre todo gracias por inspirarnos con esta historia que estamos a punto de escuchar. No, muchas gracias a ustedes por abrir el espacio y nada, feliz de estar acá y con el corazón abierto para contestar lo que tengan que preguntar. De pronto habrá algunas especias de esa vida que vamos a ver si las contamos o no, mentiras, vamos a contarla toda. Que tiene mucho picante. Hay picante, pero también hay amargo. Ah, ok. Y las cosas amargas también son parte del Es uno sabor de la los 4 vida. sabores o 5 sabores que hay. Son 5. Ok. Bueno, Pedro, empecemos a hablar de los inicios tuyos, de dónde viene tu familia, cómo arrancaste, cómo es ese Pedro chiquito que arranca a crearse como una personita. Perfecto, yo vengo de una familia, por el lado de mi padre, de Fredonia, paisas, por el lado de mi madre, española, de un pueblo cerca de Sevilla, Alcolea del Río, andaluza, y siempre viendo a mi madre dedicada a la cocina para nosotros como su forma de darnos amor, como su forma de expresarnos ese sentimiento tan profundo que tiene una madre hacia su familia. Y definitivamente los sabores se quedan ahí en el corazón para siempre, pues los sabores y el olfato yo creo que es algo que por ahí entran los sentidos, por ahí entra la vida de una manera totalmente penetrante que te conecta con lo que es, con la raíz, ¿sí o no? Sí, así es, pues sabemos que más o menos entre los 1 y los 10 años es donde los niños desarrollan como mucha parte de lo que va a ser su vida, ¿no es cierto?, de su construcción emocional, de su construcción cognitiva, y digamos que el sentido del gusto en ese momento está como en su máxima expresión. Por eso cuando tratamos los cocineros de llevar conexiones a los seres humanos, siempre se pasan es con esos sabores de la abuela, de la mamá, de la tía. Es como ese ejemplo de Ratatouille cuando el crítico prueba ese plato que lo lleva inmediatamente a la niñez. Entonces eso es lo que uno trata como cocinero, es de conectar a las personas desde las emociones, a través del sentido del gusto y el olfato, bueno, y todos los sentidos que interactúan dentro de una buena comida. ¿Y en qué momento dice uno, bueno, quiero dedicarme a la cocina, por aquí es el camino? Yo siempre quise ser cocinero. Yo me acuerdo que veía a mi madre en la cocina y yo me sentaba en el mesón de la cocina a verla cocinar, me encantaba verla, cómo preparaba los platos, el amor que le metía. En mi casa, por ejemplo, pues no sé, yo pongo ejemplos como muy exagerados, pero entonces, por ejemplo, en mi casa un sábado a mi papá le hacían una paella, a mí me hacían unos frijoles y a mi hermano le hacían una lasaña, pero pues era así, parecido. Entonces, pues imagínate toda esa dedicación. Qué rico. No, hay gente que tiene la fortuna de nacer en esas familias donde la cocina pues va de eso a eso, porque pues hay otros que no. Yo siempre he dicho, a mí se me quema una arepa y la verdad es que tampoco he hecho mucho esfuerzo por aprender. Ahora hablábamos tras bambalina, Pedri, que vos sos de esas personas que yo digo, por favor nunca vayas a pelear conmigo porque yo conozco a Pedro hace muchos años, Pedro me conoce hace muchos años y hemos hecho parte de diferentes procesos o etapas, que yo creo que eso es lo que hace más bonito a un ser humano, saber esa evolución, esa transformación y de pronto recordarse de esos momentos en los que uno se veía en esa oscuridad, que le costaba ver esa luz al final del túnel y pues de pronto uno ya
mira hacia adelante y dice, wow, qué bonito ver esos caminos recorridos. ¿Cuál fue de pronto, Pedri, ese punto de quiebre que vos tuviste en tu vida que te llevó a convertirte en lo que hoy sos? Porque la cocina siempre te ha gustado, la gastronomía ha hecho parte de tu vida, pero ha tenido también una evolución, porque ahora haces una gastronomía más consciente, en donde no solo pensás en la alimentación como tal, sino en cómo va, en esa repercusión que va a tener en el ser humano, en el medio ambiente y en la sociedad. Pues digamos que los seres humanos vamos pasando por distintas etapas de la vida y yo siempre me llevo una frase que leí en Alcohólicos Anónimos y era: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Yo creo que nosotros a lo largo de la vida pues tenemos momentos de oscuridad, tenemos momentos de luz, tenemos momentos que nos retan a salir adelante, y para mí fue todo un proceso. Como pues primero, el primer punto de quiebre fue la pérdida de mi madre a los 17 años. Mi madre y yo teníamos una relación demasiado cercana, era, mejor dicho, mi mejor amiga, mi confidente, mi todo. Mientras mi padre, digamos que era mi papá, y era ese señor serio, conservador, ultragodo, chapado a la antigua, que la comunicación con él era sentados en la mesa, ¿cómo le está yendo en el colegio? Bien, sí, ya, eso era todo. Y los fines de semana, acompáñame a la hora. Sí. Y cuando estaban jugando por ahí haciendo desorden chiquito, entonces nada, lo regañaban. Pero era su forma de ser y también su forma de relacionarse. Para mi padre era a través del trabajo y era la única forma que conocía. Al final del día él era workaholic, entonces eso lo vine a entender muchos años después. Pero sentir la pérdida de mi madre con un padre que realmente era desconocido para mí, a pesar de que pues, mis padres siempre estuvieron juntos, y empezar a construir esa relación fue muy compleja. Mi hermano se había ido ya, estaba viviendo en Cartagena, estaba con otros proyectos y otras cosas, entonces fue muy complejo. Ese fue como ese primer golpe, y ya después de los años, digamos que a través de mis temas de adicciones y todo eso, cuando ya entra uno pues a hacer ese proceso de fondo, identifiqué que ahí se había detonado, digamos que el gen de la adicción en mí, y eso llevó pues a un recorrido de mucho aprendizaje, de mucho dolor, pero también de cosas muy bonitas. Yo creo que hoy yo abrazo la adicción como que es lo que me ha llevado a salir adelante. Cuando una persona agarra sus peores defectos y los transforma en virtudes, ahí pasan cosas bonitas. Ok. Pedro, ¿qué significan esos tatuajes que tenés? Acá hay varios tatuajes, a ver. El árbol representa a mi familia y el recorrido de mi vida. El cuchillo fue cuando me corté las venas. Pues la gente cree que el cuchillo es porque soy cocinero, pero el cuchillo, yo me corté las venas en un momento de frustración en mi vida, que prácticamente he muerto, o sea, estoy vivo de milagro. Ya eso será otra historia para otro podcast. Y fue casualmente con un cuchillo de cocina. Yo estaba muy frustrado, yo no podía ser cocinero, mi padre se oponía tajantemente a eso, yo ya había pasado por 6 universidades y casualmente en ese momento me corto las venas y fue con un cuchillo de cocina. Entonces digamos que este cuchillo de cocina es mi principio de realidad, de estar vivo. Luego está un tatuaje de un pescoy que lo tenemos Marce y yo, haciendo un yin y un yang, y luego está el gatico que me hizo Paloma, mi hija, que es el gatico de All Day Café, y por acá tenemos un rayito ahí de la energía de la buena onda. Es increíble, y acá estamos mezclando una cantidad de temas, pues realmente, y a la final pues todos se unen lo uno con lo otro, porque ahora decías, ese cuchillo, que es el cuchillo de cocina, es mi elemento de supervivencia. Así lo veías en ese momento también, y hoy sigue siendo un elemento de supervivencia porque hace parte de lo que haces al día a día y por el que tú también te dedicas a transformar. Entonces pues todo se va uniendo ahí. Pedri, ¿cómo es ese proceso tuyo de admiración hacia las personas? O sea, ¿por qué admiras a la gente y a quién admiras? Yo creo que el proceso de admiración hacia las personas viene de un proceso de observación. Más allá, a mí me gusta ver la gente, me encanta, y muchas veces en el café que tú has estado sentada conmigo, allá digamos por la zona donde estamos pasa mucho habitante de calle, y muchas veces ellos necesitan solamente hablar, no necesitan ni plata, ni comida, ni nada, quieren que alguien los escuche. Sí, y a veces
pasan conversaciones mágicas con las personas. A veces hay personas que llegan a tu vida y de pronto uno no tiene ningún tipo de, digámoslo, como de expectativa con esa persona y te sorprenden. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un paroncito, a pesar de que a mí me encanta vivir a 2000 revoluciones por minuto, vamos, la adrenalina de estar vivo, para tratar de ver a las personas, de verlas. Y eso falta mucho, pues también es muy recurrente, y también me pasa que a la gente simplemente hay que escucharla. La gente llega con una historia, con un rollo, y simplemente hay que escucharle. La gente se desahoga contándote la historia y ya, quedó bien. Y eso era lo que necesitaba en ese momento. Pedro, te quería preguntar una cosa. Tú te paras, no sé, al frente de lo que nosotros llamamos el pollo, el mesón. Voy a cocinar algo. ¿Por dónde arranca uno a crear una receta? Pues digamos que hay distintas formas. Pues primero es hacerlo de manera profesional, donde tienes que llevar una estructura y una planeación para hacerlo a cabo. Otra es cuando estás en un proceso creativo para, no sé, hacer una nueva carta. Y otra es cuando quieres cocinarle a alguien que amas o que es importante para ti, o amistades o familia. Entonces, pues cuando vas a hacer un proceso creativo, yo no me baso, digamos que en lo que está pasando en la cocina. Mi inspiración es muy visual, soy una persona muy visual, entonces viene de pronto de los paisajes, viene de pronto del arte, viene de pronto de algo que vi, que no está necesariamente relacionado con la cocina. De ahí nace la inspiración. Y a mí, yo necesito contarme un cuento. Entonces yo, no sé, hubo un ejercicio que hicimos para el Hotel Marriott en Barranquilla, y la inspiración fue como contar una historia de amor entre un hombre que era el parrillero, que era todo lo masculino, todo lo que representaba esa gran parrilla que iba a ser ese restaurante, y su esposa o su mujer, su compañera, que era el femenino, que se encargaba de las guarniciones, de las ensaladas. Entonces era como una mezcla muy femenina, digamos, de toda la parte de los complementos de la mesa, con algo muy rústico, de fuego, y masculino del asado. Pues obviamente asados de carnes, de pescados, Chévere. de mariscos. Entonces yo me echo el cuento solito y ahí me voy yendo. ¿Y cuál es tu plato estrella? No sé. El que dice uno, mi plato, o el que más te gusta hacer o más te gusta comer. No, lo que más me gusta comer a mí son sándwiches. Yo amo los sándwiches. O sea, yo soy muy básico para las cosas. Pero cocinar depende. Cuando encuentras un buen producto, eso es un placer muy grande. Por ejemplo, ahorita este fin de semana estuve en Mocoa con WWF y estábamos viendo distintas comunidades, y por ejemplo llegamos a una gente, unos campesinos que están con cultivos de pirarucú. Entonces, haber, no sé, como entrado al estanque, haber sacado el pescado, haber honrado ese alimento, haberlo sacrificado, haberlo porcionado todo y haberlo cocinado, pues fue algo muy bello. Pero yo creo que All Day Café, que es ahora pues el sitio que tienes tú, tiene plasmada mucha esencia, no solo del actual de Pedro Fernández, sino también de ese pasado, o de ese proceso que sí, que ha recorrido a lo largo del tiempo. Entonces ahora hablamos de que para ti es muy importante escuchar, y yo sé que las conversaciones y el diálogo son parte de tu vida, y uno entra al Day Café, Juan, no sé si has ido, No, y tú no ves mesas Ponchao, separadas. mal, todo mal, Juan, ya chao. no que le les quede responda mal, más a No, Juan. quede mal. que la cámara no mire a Juan, pero ante todo la honestidad es válido. No hay mesas, hay solo una mesa, y todos se reúnen en esa misma mesa a compartir, Qué ¿sí? nota. Entonces todo gira en torno a eso, que no hay, pues ahí tú ves igualdad, ahí tú ves Eso te iba a equidad. decir, que nos une ahí más tú que una ves mesa, pues, ahí tú todos ves somos iguales inclusión en la mesa. totalmente. Y hace parte también de esos procesos en donde tú estás constantemente, pues tú llegas ahí y tú terminas siendo amigo literalmente del que se sentó al lado, y conversas Claro. con aquel, además también se volvió en un punto de encuentro. Yo creo que uno ahí constantemente ve a su gente, y eso, yo creo que eso es muy, muy Pedro, ¿sí? Muy, muy de lo que ha pasado a lo largo del camino y a lo que vas hoy. ¿Qué te motivó a decir: voy a hacer un alto en mi vida porque tal vez me estoy desviando un poco del camino, y voy a trascender
a llegar a lo que Pedro es hoy? Pues digamos que hablando un poquito de All Day Café nace después de la pandemia. Yo siempre quise tener una sanduchería, ese fue mi sueño. Lo más loco, pues estaba en el Cordon Bleu y estudiando y me parecía una nota tener una sanduchería, me parecía lo máximo y nunca la tuve. Entonces, cuando se termina la pandemia, yo quería tener un espacio donde todas las personas pudieran llegar, lo que decía Lau ahorita. Y para mí la mesa es la red social más antigua que existe. Total. La mesa tiene algo muy importante y es que, digamos que a lo largo de la civilización, la mesa ha sido utilizada para hacer bacanales, para celebraciones grandísimas, para sucesos muy difíciles. Y para lo cotidiano y también. En la cotidianidad pues Claro. siempre la tenemos, pero además es como ese objeto que tiene un poder demasiado grande dentro de los objetos que habitan un hogar. Y adicionalmente, pues es la red social más antigua que existe, porque todas las conversaciones se dan alrededor de la mesa, todas las noticias que se comparten. Total, y por eso también en las casas y en las familias tradicionales la comida y el almuerzo no era negociable, que no toda la familia no estuviera fuera, ahí, o sea, exacto. ahí se establecían las conversaciones de familia, ¿cómo les puedo hoy? ¿Qué hicieron? No sé qué, era como ese punto de encuentro. Entonces, y ahí te voy a interrumpir, porque yo creo que ahí también está plasmado en lo que eres y lo que has querido lograr, y eso me parece muy bonito, y es como volver al origen, volver a la esencia, recuperar eso de lo que antes éramos, que ahora lo hemos perdido por ese afán y por ese vivir en automático todo el tiempo. Y es como, hey, no, o sea, podemos conversar, nos podemos compartir, porque yo creo que uno también se comparte, no solo las cosas, sino las personas también nos compartimos. Entonces, eso yo siento que refleja mucho esos procesos. No sé si lo hiciste a propósito, no sé si casualmente pues también uno va demostrando en lo que es, en lo que hace, lo que verdaderamente es. Y además algo más paisa que eso no hay, pues, o sea, que se sientan las señoras en la fila y la una empieza a hablar con la otra y pues que es lo mismo que pasa en la mesa. Y aquí en Antioquia la gente es muy... como se me da la palabra, pues ahorita me llega la palabra, pero entonces esa mesa sí fue a propósito. ¿Por qué? Porque salíamos de pandemia, porque queríamos otra vez ese contacto, lo que decía Lau, o sea, podernos ver frente a frente, compartir, que pasara magia, que las personas que estaban unos sentados en un lado y otros terminaran conversando, que del proceso de Chef is Back con el catering y con todo el taller privado, que era demasiado exclusivo, demasiado difícil de acceder, muy dedicado a temas corporativos, que pasara lo mismo que pasaba en mi casa, digamos a ese alto nivel, pero en una gran mesa, de una forma muy espontánea, muy sencilla y muy simple, simplemente con comida rica, que estuviera conectada con sabores nuestros colombianos, como tomando pues el concepto de brunch neoyorquino, pero con los sabores criollos nuestros, a unos precios muy accesibles, en una zona totalmente diferente, que es el Distrito Creativo del Perpetuo, y sí, resume mucho, digamos, lo que soy yo, porque es como vivir la vida más sencilla, es vivir la vida más simple, más cercana, y me sueño pues que esto se vuelva una cadena, me sueño que sean pues muchos es todo All un Day concepto, Cafés. entonces pues o sea, ya desde que uno tenga desarrollado ese concepto, pues también se puede esparcir y llevar por todo lado. Sí, pues. llevamos 2 años pues como puliéndolo, llevo 2 años puliéndolo, ya me acabo de asociar con un grupo y ya pues digamos que no sabemos cuándo va a ser la fecha de salida del podcast, pero muy pronto va a estar abierto el segundo. Y totalmente, yo creo que en ese impacto social que genera pues como en los visitantes y en los que hay, donde hay una historia, que realmente por eso hacemos este video podcast, para que ustedes conozcan, porque siempre hay una razón de ser. O sea, acá no hay golpes de suerte, acá no salen las cosas por coincidencia, siempre hay un porqué y un para qué. Y en All Day Café y en la gastronomía que está haciendo Pedro a través de All Day Café y de todos estos movimientos que estás creando, porque yo le llamo a esto un verdadero movimiento, también generas un impacto ambiental que ha venido también de este despertar de la conciencia. Entonces, Pedro participa del Burger Master y yo creo que es el único, si no me equivoco, restaurante participante que... pues digamos que los ingresos van destinados a una causa social. El año pasado protegías un ave que está en peligro de extinción, esta vez queríamos sembrar unos árboles en unas zonas específicas. Entonces
te diste cuenta que ese renacer o ese resurgir tuyo también fue un despertar de conciencia para cosas que pasamos por alto y que hoy nos están gritando. Es que el país no nos está gritando solo Colombia en términos económicos y políticos, sino en todo. No, y además ayudando a la transformación del país y del mundo desde la cocina. Una cosa tan sencilla como eso, ayudar uno a la transformación del mundo, que uno dice, ay, ¿yo qué hago? Yo soy chef, ¿yo cómo a hacer para cambiar el mundo? Pedro es un ejemplo de que dice, pues... Yo creo que ahí hay que cambiar el discurso, porque no es ayudar. O sea, nosotros no tenemos que ayudarle. O sea, el planeta Tierra nos acoge a nosotros. Nosotros somos una de los tantos de especies que lo habitamos, claro, que creemos que somos los dueños del planeta y que creemos que tenemos que ayudar y que tenemos que colaborar. No, nosotros somos responsables de que la raza siga existiendo, de que la humanidad siga existiendo, porque si no, simplemente nos vamos a extinguir como otros cientos de especies, pero la Tierra va a seguir. Y se va a regenerar y se va a recuperar. Sí, y con nosotros y nosotros la Tierra va a seguir. Con o sin nosotros. Entonces, es una responsabilidad. Es como cuando estábamos con el COVID, con la pandemia. Entonces la gente decía, no, es que el gobierno tal cosa, no, es que tal cosa. No, pues sí, perdón, no, huevón, el tema es, si yo no me cuido, si yo no me pongo el tapabocas, si yo no me aíslo, pues el problema es mío. Claro. Si yo no cuido el medio ambiente, si yo no trato de generar empleo, si yo no trato de tener un buen contacto con las personas, si yo no voy un poco más allá, pues aquí no va a haber nada para nuestras próximas generaciones. Entonces, sí debemos de responsabilizarnos, sí debemos de buscar el pequeño productor para darle visibilidad, si está haciendo las cosas bien. Obviamente es imposible que sea 100% sostenible hoy, por la accesibilidad a los productos, es imposible de muchas cosas, pues ir transformando, pero hay que empezar y hay que dar como esos pinitos. Entonces, pues a uno no le cuesta nada, si la jardinera del frente puede tener unas hierbas, a uno no le cuesta nada si me voy a meter a un concurso y voy a hacer, por ejemplo, el de este año fue, vamos a salvar el recurso hídrico en Antioquia, entonces empecemos por reforestar, porque si no hay árboles y si no cuidamos las cuencas, los ríos y los espejos de agua que tenemos, pues no vamos a tener agua para producir electricidad, para bañarnos, para comer, para alimentarnos. Entonces es como llevar un mensajito un poquito más allá, pero es más, para mí somos responsables, porque, y qué pena pues el regaño que está sonando como pero es eso, porque para nosotros, y todos decimos, no, hay que ayudar a tal cosa, hay que ayudar, no, somos responsables. Claro, no, es una obligación. Es una obligación. Digo, o sea, para mí, incluso ni siquiera tiene mérito, o sea, es como, hey, aprendan, es un ejemplo, porque es que eso nos corresponde a nosotros. Pero hay relaciones que yo siempre les digo que han entendido todo, y es darse cuenta que más allá del romanticismo y de los corazones y de la ternura, las relaciones deberían basar en admiración y compinchería. Yo creo que tú ahora, también a lo largo de este camino, encontraste una persona que es Marce, que se convirtió en tu compañera de sueños, en tu compañera de vida, porque hace parte de tus procesos, te ha entendido, te ha acompañado, te suman diferentes aspectos y además es tu amiga, que eso es muy bonito. O sea, no solo es tu compañera con la que vives, con la que tienes un matrimonio, sino que es tu amiga. ¿Cómo fue ese volver a encontrarse con otra persona que pueda sumarle a la vida de uno de manera positiva, que esté en la misma sintonía de uno? Porque es que no es fácil hacer clic con una persona en el momento que es, ¿cierto? Sí, es difícil aguantarse uno mismo, ahora para que lo aguante otro. Total. Yo no sé cómo hacen esas relaciones que tienen 2 y 3 y relaciones paralelas. Yo digo, pucha, si a mí me cuesta con uno, ahora pues yo tener que rendirle cuentas a 2, olvídese. Sí, yo creo que pues ya también llega uno a una etapa en la vida que ha aprendido bastante, se ha equivocado, digamos, en malas decisiones, han sido problemas de timing con otras relaciones, pero ya cuando nos encontramos con Marce fue muy bonito porque ya los dos habíamos aprendido que lo más importante para poder estar en pareja es que yo tengo que estar bien conmigo mismo, número uno, lo que vos decías. O sea, a veces no me aguanto, claro, normal, pues a todos nos pasa. Segundo, que no es que como ahora sos mi pareja, vos sos mía o sos de mi propiedad.
no, sino que nosotros nos encontramos en la mitad de los sueños de cada uno para podernos apoyar, para poderlos sacar adelante. Entonces es muy importante dentro de las parejas la individualidad, respetar la individualidad, la esencia de cada ser. Eso es bien complicado que la gente lo entienda. Es muy difícil porque sí, además te lo el toma como propiedad, ego le como pega tú a lo uno dices. y entonces uno quiere, no, pero hay que dejar ser a las personas. Ajá, Vos no las total. puedes controlar, vos no son de tu propiedad. Ella es suya y yo soy mío. Y nos encontramos en la mitad en momentos que nos tenemos que acompañar cuando también respetamos la independencia de que si ella está, por ejemplo, en un proceso creativo, entonces ella se tiene que abstraer y me dice, me voy 15 días para Bogotá a encerrarme en el apartamento, eso es mi proceso creativo. Perfecto, ese es tu proceso y te lo abrazo y te lo acompaño y te no lo hay que apoyo. tomárselo personal, no es Sí, eso, no es que ella no me ese quiere, o sea, lloriqueo que es que quiere evadirme, ¿no? Sí, Necesita su espacio. eso no pasa por ahí. Ahora pues la gente, digamos que con todo el tema, lo que tú decías, pues uno tiene que también estar seguro de sí mismo y estar seguro, primero estar seguro de uno mismo y segundo estar seguro de la persona que tiene al lado. Porque uno pues cuidando, uno no puede Sí, cuidar no, nada. si usted se pone a cuidar, pues No. tenemos problemas. Y si uno Eso es de realmente ahí. está en una relación madura, pues está para compartir, digamos, una serie de acuerdos que hay, ¿sí? Y uno tiene que hacer acuerdos con su pareja para tener una vida en paz, una vida placentera, porque la convivencia no es fácil para nadie. Ajá. No es fácil la convivencia en pareja, no es fácil la convivencia con el hijo, no es fácil la convivencia con la persona que le ayuda a uno, Con no los es fácil papás, con los con perros, nadie. con los gatos, con los papás, con nadie. Entonces hay que hacer acuerdos y hay que llevarnos. Y lo que sí nos ha pasado muy bello, a Marce y a mí, es que nos encontramos en ese momento donde los dos estábamos preparados para recibir una relación muy bonita, para caminar juntos Qué nota de la eso. mano como con nuestros proyectos de vida individuales y conjuntos, pero también para hacer y para crecer y para ver eso. Yo no sé, pero yo siempre he hablado que las relaciones tienen que tener 3 Cs. Cs, la letra C. Complicidad, co-creación y conversación. Si usted encuentra una pareja que comulgue en esas 3 y que además le sume lo que yo siempre digo que es admiración, ya, porque es que usted no necesita nada más. O sea, a mí me molestan esas relaciones en las que han pasado 3 horas y no me has llamado. Ay, no, No, demasiado eso no. tiempo libre. O No, sea, eso no es una relación, eso Sí. es ahí una Una codependencia. cárcel, eso No, es una cárcel. codependencia. no, te lo juro, yo tuve un novio que me contabilizaba, oye, pero hace 5 horas y 10 minutos que no me mandas un mensaje. Y yo, pucha, vos tenés demasiado tiempo libre. O sea, de verdad, no, ni idea. Ocúpate. Pero bueno, espere, salgámonos de la alcoba y volvamos a la cocina. Pero para cerrar ahí, Dale. la admiración para mí es el afrodisíaco más grande que existe. Ah, no, Ah, no, total. eso es demasiado Ese es el- sexy. o sea, eso es lo más sexy que Qué hay. peligro, qué peligro. Yo digo, es muy peligroso. Cuando uno Sí, empieza a sí. admirar demasiado a una persona, uno es como, ay, pues pucha, creo que me estoy obsesionando. ¿Será que me enamoré o qué pasó acá? A mí me pasa. Claro. Pedro, que es experto en sándwiches, dame una receta de un sándwich infalible así para irme a preparar ahorita. Listo. ¿Qué tiene en la nevera? Jamón, Queso y pollo, queso, pan. ¿Qué más tengo? No, pregúntele a su dígame. mujer. No, pues Dígame, dígame yo- qué tiene. dígame, yo salgo y proponer. compro. O lo mando a Sí, hacer mercado. Sí, mándeme a comprar. Le mando a comprar. ¿Qué quieres comer? ¿Carne, pollo, pescado? ¿Qué? ¿Qué tienes antojo de sándwich? ¿Cómo? Sencillito, fácil, que te demores mucho, que te demores poquito. Rico. Rico, no, pues rico sí, pero... No, pero Juan dame está... uno. Oiga, O sea- está bueno para entrevistarlo. No, ¿cómo le parece? O sea, no, y es periodista, Bueno, o sea... a ver, dame uno bien rico de carne. De carne. Con carne, sí. Listo, uno súper fácil, solomito de res. Ok. Listo, entonces vas a agarrar solomito de res, ajo, cebolla, mostaza de Dijon, mayonesa. Te lo voy a poner así, ya, y un buen pan. Listo. Vas a cortar el solomito en pedacitos chiquitos. Sí. Y lo vas a reservar a un lado. Vas a agarrar la cebolla y la vas a saltear, la cortas en plumas y la salteas con un poquito de aceite de oliva o el aceite que tengas en la casa a fuego medio. Te vas a demorar, eso es lo que más te va a demorar. Sí. Que la cebolla se vaya caramelizando lentamente con un poquito de sal. Como la cebolla se empieza a pegar en la sartén, entonces le vas a ir poniendo cubitos de hielo para que se vaya derritiendo el hielo y esa Buen agüita no deje que secreto se ese. te pegue. Entonces ahí poco a poco, cada 3, 4 minutos va revolviendo hasta que la cebolla se vuelva así como morenita, muy Sí. muy rica.
Y ahí mismo ya sacas la cebolla, Meto el- cortas el solomito y lo salteas con 2 dientes de ajos cortados a la mitad para que se los puedas retirar después y simplemente te saboricen con un poquito de aceite. Salteas bien el solomito, ya tenés el solomito, ya tenemos la cebolla, vas a poner a calentar el pan en un hornito, le untas mayonesa, le untas mostaza de Dijon, pones el solomito, pones unas tajadas de queso, el que más te guste, ojalá un queso amarillo así que tenga carácter, o un queso brío, un camembert ya que vas a ir a hacer mercado, y que se derrita un poquito. Cuando ya salga así derretito, le pones la cebollita por encima y ya después me contás cómo te fue. Prometo que voy a hacer la receta y se las muestro y les digo cómo me quedo porque, vea, se me hizo agua la boca. ¿Cuál es ese ingrediente que tiene que tener una persona para ser parte del llavero de Pedro? La transparencia. Definitivamente. Sí, esa no es negociable, la transparencia. Bueno, vámonos para la música. ¿Qué música te inspira? No, me encanta toda la música menos digamos que menos tanto reggaetón ya me tiene cansado a mí. Me encanta el jazz, me encanta el blues, me encanta, bueno, el vallenato no me gusta, me gustan las letras, pero el vallenato no. Digamos que no O sea, es... que no le estás prendiendo vela a Omar Geles ahora que todos... No, me da mucho pesar porque Pero fue un no, gran es artista, ¿Y pero... sabes qué pasa? Que yo siento que yo tengo, y creo que es un tema mío también que debería aprender a sanar, pero me molesta mucho que admiremos tanto cuando ya la gente no está. O sea, sí, yo nunca había es visto total. tantos seguidores de Omar Geles Sí, en mi vida. O nunca, sea, con los caminos de la vida, ¡guau! pues, mejor dicho, pero todo el mundo Dios es mío, barata. ahora pero... estamos todos pues conmocionados y maravilloso, qué bonito uno dejar un legado, pero Por ahí dicen que no hay muerto malo, Sí, sí, total. ¿no? Entonces a uno se muere y ¡ay, no! Ahí se olvidan todas las cosas buenas o malas, pero digamos que sí, acá el desocupe de las redes sociales es muy grande. ¿A Pedro le gusta la lectura? No leo casi ya. Fui muy lector en una época, ahora últimamente no estoy leyendo casi. bueno, pero el cine sí, porque además pues tenemos No, en la casa. obviamente. Y, por ejemplo, Marce es una lectora acérrima. Marce se come, no sé, 5 o 6 libros en la semana. Y hay muchos que me quisiera leer, pero como que no le saco el tiempo. Y como que ya a veces ya llego tan cansado a la casa que... Bueno, entonces te lo voy a poner fácil. ¿En qué libro o en qué película te gustaría vivir? ¿En qué libro o ¿En en qué peli? Hubo un libro que a mí me encantó, que fue un libro muy inspirador, que fueron Los Pilares de la Edad Media. Y esa época, esa construcción, como todo lo que llevaba pues este personaje, me pareció increíble. Ese fue un libro que me marcó mucho. Hay un libro que me marcó mucho también, que leí no hace mucho tiempo, que se llama La desaparición de los rituales, desde un filósofo, el nombre se me va porque es coreano, alemán, entonces, mejor dicho, Sí. dificilísimo de acordarse del hombre, pero me pareció un libro muy impactante porque habla de que nosotros como civilización estamos desapareciendo por la pérdida de los rituales, porque ahora todo está enfocado en el placer. O sea, todo es inmediatista, todo es ya, todo Y más es... esa cultura oriental que es todo un ritual, todo es un ritual. Pero, y la occidental también ha sido un ritual. Y Pero sí, aquí ha y desaparecido y mucho las más. tribus ancestrales, por ejemplo, cuando tú vas a la selva, que ves el tema, el ritual como colectivo es el que realmente nos une, y eso se está perdiendo mucho. Se está perdiendo mucho, obviamente, con la polarización, con las redes, con todas las nuevas tecnologías. Total. Vivimos en un recuadrito ahí de 7x15. Estamos viviendo Así la vida y es. nos estamos perdiendo vivirla. Bueno, pues qué rico hacer este recorrido por tantos sabores de la vida, de esos sabores amargos, dulces, picantes, salados. ¿Cuál es el otro? Me quedó faltando El uno. umami, que es el sabroso. Ah, bueno, y el A umami. ese me gustó. Sí, sí. El umami, digamos que la lengua es como un cuadrante, si solo la partís en 4. Entonces Ajá. tenemos dulce, salado, ácido y amargo. Los japoneses descubrieron que en el centro se encontraba el sabroso. Entonces el sabroso lo encontrás en las grasas. Por ejemplo, en el cerdo, en la crema. En el sándwich que me voy a hacer. En ese sándwich te lo vas a encontrar. Ajá. Porque esas cebollas caramelizadas tienen umami, los hongos tienen umami. Todo eso. Pedro, qué rico haber estado contigo, haber departido hoy en esta historia. Y pues aquí seguimos en cómo lo hizo, explorando todas estas historias. Todos tenemos un punto de partida en el que tomamos
esa decisión de vivir la vida como la debemos hacer. Y Pedro nos ha contado hoy muy bien cómo la hizo. Así es, siempre he dicho y lo mantendré intacto, y es que detrás de todo profesional hay un ser humano que siente y que piensa, y que por eso llegó a la meta. Así que, Pedri, pues gracias por compartir este pedazo de historia, porque yo sé que quedó faltando mucho. No, mejor dicho. Pero son esos aspectos, o tal vez esos punticos importantes que hacen la diferencia y que realmente pues inspiran a otros. No, muchas gracias por la invitación. Sí, hay algo como para dejarle ahí de mensaje a la gente, y es: yo vivo mi vida como si fueran horas extras. De pronto por eso vivo tan intensamente. Pero al final del día lo único que tenemos es el hoy, el aquí y el ahora. Entonces es como tratar de dar lo mejor de uno como ser humano en esas 24 horas que tenemos hoy. Total. Así que, amigos, hasta la próxima. Nos vemos en un próximo capítulo de Cómo lo hizo. Hasta la próxima. Chao. Finally, in Medellin, you can discover places with plans that break the mold. There's a new spot called Versus, where every week brings fresh activities on its cultural agenda. And that's not all. They've got amazing amenities, as you can see. Coming to this place is all that's right in life. We hope to see you here soon.